Saludos. ¿Sabía usted que la pobreza en Puerto Rico realmente continúa alta y que los fondos federales y esos pagos de transferencia quizás no han tenido el efecto que queríamos, que era reducir la pobreza? Quédese con nosotros hasta el final de esta cápsula para aprender más sobre este fascinante tema en la economía de Puerto Rico. Hace ya muchos años, quizás en el año 2000, para estar tomando las últimas 2 décadas, el ingreso personal en Puerto Rico, en total, agregado, eran 11.7 billones de dólares en transferencias, en pagos de transferencia. Eso representaba el 30.2% del ingreso personal. Caminemos 2 décadas hacia el frente. En el 2020, la última fecha que tenemos publicada por la Junta de Planificación, nos dice que los pagos de transferencia han aumentado a 32.3 billones de dólares. Eso representa el 45% del ingreso personal. Eso es casi la mitad del ingreso personal en Puerto Rico. Dependen de transferencias federales, de transferencias, pagos de transferencias. Quiero aclarar esto porque dentro de esas transferencias están lo que hemos designado como aquellas por las cuales Puerto Rico paga, que es Seguro Social, Medicare y las pensiones de veteranos. En la primera gráfica que ven ahí en pantalla, todas las columnas son los pagos de transferencia desde el 2000 hasta el 2020 y la línea verde es el porciento que representan del ingreso personal. Veamos en la segunda gráfica la contribución de esas transferencias que vienen del gobierno federal, quitando entonces de esos 32.3 billones de dólares que mencionamos anteriormente. El gobierno federal incluye 24.1 billones, o todo lo que viene del gobierno federal es el 75%, pero de eso hay un 44% que son los componentes que están viendo en esta gráfica, que es alrededor del pie, pues hay unas columnas que tienen distintos segmentos. Bueno, pues de eso, la columna que está en mostaza, la que está en gris y la que está en anaranjado. Esas tres partidas son Seguro Social, Medicare y las pensiones de veteranos que Puerto Rico ha pagado por ello, bien sea la aportación que hacemos todos los que pagamos contribuciones y recibimos un salario, o trabajamos por cuenta propia, y las pensiones de veteranos que definitivamente han pagado muchos de ellos con sangre. Así que ese 44% de lo que viene del gobierno federal lo hemos pagado. Pero hay otra gran cantidad, que es la cantidad de casi 9.9 billones de dólares que viene en cupones de alimento, que viene en Women, Infant and Children, que vienen en sección 8. En fin, hay otros programas federales por los cuales Puerto Rico puede aportar en términos de parear fondos en algunos casos, y en otros casos vienen directamente como grants, en español, como dádivas al gobierno de Puerto Rico. Veamos entonces en esta próxima gráfica, la que ven a su mano izquierda, que es otro pie que nos demuestra 3 programas federales que son importantísimos en el 2020 y que representan esos 6 billones de dólares, que son casi el 18% de esos pagos de transferencia de los 32.000 millones que mencioné anteriormente. Estamos hablando del Plan Vital, que es el plan del gobierno de Puerto Rico, administrado por distintas compañías de seguros de salud en Puerto Rico, y que representa 2.9 billones de dólares, o casi la mitad de esos 6 billones que son de programas federales, y ese es Medicaid, lo que viene ahí. Está también lo que es de ayuda a la vivienda, que estamos hablando de unos 730 millones de dólares. Eso representa como ese 12% de estos 3 grandes programas federales. Y finalmente, lo que es asistencia nutricional, o mejor conocido como los cupones de alimento, y que al 2020 representaban 2.32 billones de dólares, es decir, casi el 39% de estos 3 grandes programas federales.
ese programa de alimentos va a recibir un aumento ahora significativo a partir de octubre. Así que es otra ayuda más, otras transferencias que vienen a Puerto Rico. Bueno, y todo esto como el preámbulo para decir, ¿y qué impacto ha tenido en la pobreza en Puerto Rico? Y esta es la última gráfica que les estoy presentando. Aquí tienen desde el 2000 hasta el 2020 en realidad dos décadas de cuál es el porciento de la población de Puerto Rico que vive bajo la definición del nivel de pobreza como la definen en Estados Unidos. Así que en el 2000 era el 44.6% de la población, en el 2010 era el 45% de la población y en el 2019 estamos hablando de 43.5%. Fíjense que no ha variado tantísimo en estas últimas 2 décadas, a pesar de todo este flujo de fondos federales que ha venido a Puerto Rico, que en realidad la hipótesis puede ser, oye, lo que ha hecho es quitarle el estímulo a las personas para que busquen empleo, para que mejoren en términos de su actividad académica, que exijan mejor educación pública en Puerto Rico para que puedan tener mejores trabajos, que puedan realmente pagar por su plan médico, que puedan pagar por su vivienda, que puedan realmente cubrir todos los gastos de la comida de su familia y de su sustento en vez de estar dependiendo con una mano extendida de estos programas federales. Pero más aún, fíjense que esta es realmente la crítica grande y el fracaso del desarrollo económico de Puerto Rico, porque este porciento de la población que estaba bajo el nivel de pobreza allá para 1969, casi el 70, estamos hablando de que el porciento de la población que estaba viviendo bajo pobreza era 64%. Y ustedes dirán, bueno, 64% contra casi un 44% en el 2019. Estamos hablando de casi 50 años, 5 décadas. Bueno, pues bajó como un 20%. Pero lo que pasa es que esto es como un espejismo. Recuerden, el porciento de la población se determina en una fracción, es en el numerador está el número de personas que estaba bajo pobreza. En ese caso, en el año 1970 era 1.6 millones de personas bajo el nivel de pobreza. Y la población de Puerto Rico eran 2.573.000 personas. Pero ya en el 2019 estamos hablando de 1.4 millones de personas que están bajo el nivel de pobreza. Es decir, ha bajado 200.000 personas en casi 5 décadas. Pero la población de Puerto Rico aumentó casi un 23% entre el 70 al 2020, lo que quiere decir que ese porciento que vemos ahí que ha bajado es en realidad porque la población de Puerto Rico aumentó mucho. Así que estoy dividiendo una gente que está bajo el nivel de pobreza sobre una población mayor. Por tanto, el porciento de población que está bajo el nivel de pobreza aparentemente ha bajado cuando en realidad no ha bajado tanto, es apenas 200.000 personas, que es que 12% nada más que ha bajado, en una época en que Puerto Rico ha tenido ese influjo de inversión, ha tenido incentivos económicos, incentivos contributivos. Hemos pasado por procesos de una manufactura de mano de obra intensiva como era la costura a una actividad económica de farmacéuticas intensiva en capital. Hemos pasado por todo un proceso petroquímico y todavía Puerto Rico está con unos niveles de pobreza insostenibles, especialmente para los niños. Así que hay que cuestionarse si en realidad los fondos federales están ayudando a que la pobreza en Puerto Rico se reduzca. Si no, es mejor tener ya ese plan de acción para ayudar a que tengamos actividad económica que pueda pagar mejores salarios y que genere el empleo a lo que debemos tener en justicia en la población de Puerto Rico. No olviden darnos like en la cápsula de La Voz de Heidi Calero. Hasta la próxima.